escándalos bien cubiertos de Estados Unidos: Philadelphia, Anderson, CMS, Duke Energy, Global Crossing. Todos son jugadores familiares, corporaciones que estoy seguro ustedes conocen y que incluyen a Enron. Y después vimos el incremento en la persecución respecto a los casos de corrupción y notablemente para los propósitos actuales, literalmente miles de investigaciones penales y persecución de individuos por violaciones con hipotecas después de la crisis. Yo sé que actualmente hay 83 fuerzas de trabajo de defraudación en hipoteca que están trabajando en Estados Unidos. Hay 2.317 investigaciones, con 71% de estas investigaciones involucrando demandas por $1 millón o más. El Departamento de Justicia el año fiscal pasado, dijo que había 1.220 acusaciones de personas por fraude hipotecario. 189 de ellos fueron sentenciados, pero esto es muy notable. Estas penas o estos cargos penales no fueron contra Merrill Lynch, Morgan Stanley, UBS, etcétera, por sus acciones equivocadas. Y después de haber significante evidencia de que el liderazgo y la dirección de estas empresas habían sido conscientes de los fraudes en sus empresas cuando asumieron una excesiva cantidad de crédito y que alteraron las calificaciones crediticias según su juicio y que sobrecargaron a sus instituciones con las deudas y emplearon un nivel vergonzosamente bajo de gestión de riesgo. Este año, en esta gráfica, podemos ver que después de evidencia significativa de que los bancos manipularon los índices LIBOR, por ejemplo, al banco Barclays lo multaron con $200 millones por la comisión de compraventa de futuros. El Departamento de Justicia los multó y también las autoridades financieras con más de 59 millones de libras. Estos son solamente algunos de los casos notables de la última década. Una tercera forma y una forma final en la que creo que podemos ver evidencia de todo esto es, tenemos que ver el subtexto. Este subtexto consiste de los conceptos modelo de la ley penal y de la práctica penal, y esto se refleja, como ya se los comenté, con esta ambivalencia en la atribución de la responsabilidad penal para las corporaciones. Como les dije, no hay un elemento que soporte el comportamiento equívoco de las empresas, sobre todo en la actualidad, cuando todos los ojos están puestos en el sector privado para sacarnos de las consecuencias de esta crisis. El subtexto es una función, cuando menos en parte, de la influencia tan poderosa que existe sobre la regulación y las reformas por parte de aquellos que son regulados. Consideremos el flujo de dinero en nuestras campañas presidenciales y legislativas. Cuando se sostiene que las corporaciones pueden contribuir con cualquier cantidad de dinero a una campaña política y, de hecho, es su derecho constitucional hacerlo conforme a la primera enmienda. Pero consideremos cómo es que las reformas que yo mencioné anteriormente, como la de Sarbanes-Oxley, han sido en gran medida evisceradas después de un cabildeo intenso por parte de los intereses corporativos. Resulta notable que solamente una tercera parte de la regulación Dodd-Frank ha sido finalizada. Quizá lo más importante, cuando menos para mí, es el subtexto de todo esto, todas estas cuestiones que no hemos resuelto sobre la premisa de la responsabilidad penal corporativa. Quizá les parezca extraño, pero algunas de estas preguntas aún no las hemos contestado en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿importa realmente quién es la persona?
Y este es un tema que la Suprema Corte de Justicia ha estado debatiendo. ¿Qué significa ser una persona corporativa, una persona moral? ¿Quién merece la culpa penal? ¿Existe algo así como la culpa corporativa? ¿Cómo se acusa a un agente o a una institución? ¿Qué tan informado debe estar la dirección de una empresa de las cosas ilegales? ¿Cuál es el valor de que desalienta las acciones ilegales? ¿Cómo es que los fiscales consideran el impacto de los delitos criminales corporativos? ¿Cuáles son los impactos de estas conductas? Estas preguntas continuas, pero todas son preguntas básicas. Déjenme tratar de abordar este tema de manera ligeramente diferente y preguntar si existe alguna evidencia empírica de lo que yo llamo un remanente moral. Y quizá esto no es muy claro y me disculpo, pero decimos que hay más de 138 millones de Estados Unidos en la fuerza laboral de más de 18 años y veamos el porcentaje de trabajadores de Estados Unidos que tienen mala conducta. Son 62 millones de estadounidenses. Y en este grupo, el 65% que se dan cuenta de algo que está mal, lo reportan como mala conducta. Esto es de un instituto de ética que ha hecho encuestas durante varios años. De hecho, 9 millones de estadounidenses experimentan algún tipo de consecuencias por reportar algo que ven. Los empleados que reportan conductas inadecuadas en Estados Unidos es notablemente alto y también es bastante estable. Hay un índice base para este tipo de ilegalidad y cuando preguntamos de qué tipo de conductas ilegales estamos hablando, hay una gran cantidad de conductas que se reportan, incluyendo incumplimiento ambiental, que asciende al 61.1%, comercio interno 65%, violaciones antimonopolio que vienen de reportes de la fuerza laboral 58% y 52% de sobornos. Aproximadamente 10% de todos los empleados se siguen sintiendo presionados de comprometer los estándares articulados por la corporación o empresa para la que trabajan. Con todas las reformas regulatorias, la información agregada sobre la persecución de los delitos de cuello blanco parece ser bastante estable. Y es notable que durante distintas administraciones de Bush a Clinton y desde Bush hasta Obama podemos ver que hay relativa estabilidad en el número de persecuciones, pero si agregamos la información, esto va a mostrar algunas variaciones. Después del 11 de septiembre, el FBI se convirtió más bien en una policía de inteligencia. Las instituciones financieras y los casos de fraude asociado también parecen ser una casualidad del cambio de prioridades en la visión del gobierno que ha decidido poner más recursos al área de la seguridad nacional. Las prioridades de aplicación de la ley pueden afectar esta situación, como podemos ver en el cambio del número de persecuciones por fraudes a la salud. Pero si vemos la información sobre las organizaciones, y creo que cuesta trabajo ver esto, voy a tratar de explicarlo. El último año, para el año fiscal 2011, cuando teníamos información de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos, hubo solamente 74 condenas de corporaciones en las Cortes Federales de Estados Unidos. 74. Un promedio en los últimos 20 y tantos años había estado entre 200 y 400 y el año pasado solamente hubo 74 condenas. No es sorprendente que entonces los acuerdos de no acusación se siguen utilizando, con alguna variación, pero todavía se utilizan. Quiero hacer notar, y esta va a ser la última pieza de evidencia empírica que les voy a presentar, algo que resulta muy notable y que no recibió mucha divulgación en la prensa en Estados Unidos. Antes del año fiscal 2000, 2001 y 2002, la cantidad total de fraudes financieros de cuello blanco
y deudas debidas al gobierno de Estados Unidos eran de 11 millones de dólares en 2000, 13 billones de dólares en 2001, 17 en 2002. La línea de abajo refleja el dinero que fue cobrado por el gobierno federal por los juicios contra estos fraudes financieros. El gobierno federal en aquel entonces estaba cobrando menos del 1% del dinero que le debían estas compañías acusadas. El reporte más reciente de la Oficina de Gobierno es que esta cantidad ha incrementado al 7%. Entonces, ni siquiera se le cobra el dinero que se debe al gobierno a las corporaciones que han sido acusadas por estos delitos. Tenemos solamente estimaciones generales del grado de desviación en las organizaciones y por las organizaciones, pero los índices de base parecen robustos y tenemos que preguntarnos entonces por qué las persecuciones no han incrementado. Y hay dos respuestas. La primera es que la gran mayoría de los delitos parecen ocultos a los reguladores encargados de la aplicación de la ley. Y en segundo lugar, el sector privado está extraordinariamente bien asesorado para evitar cualquier responsabilidad. Las corporaciones ahora son muy estratégicas e instrumentales respecto a protegerse de los riesgos regulatorios y esto puede verse con gran claridad con los gastos que se hacen en cumplimiento corporativo. Después de los lineamientos de sentencia para organizaciones en 1991 y algunos lineamientos de persecución complementarios, las empresas se apegan a los 7 requerimientos de diligencia debida que deben seguir. Déjenme decir que resulta extremadamente difícil poder determinar si las empresas realmente cumplen estos principios y qué es efectivamente un programa de cumplimiento corporativo efectivo. Es una simple receta que se da a las corporaciones y esta receta está en el pizarrón. Uno responde razonablemente, coopera, acepta la responsabilidad, muestra remordimiento, despide a los agentes culpables e invierte más en el cumplimiento. En los siguientes 2 minutos, déjenme de manera muy rápida decirles cuál es lo último o lo más moderno. Una empresa que ha excedido todos los estándares respecto a la ética y quiero cuestionar a mis colegas. Les voy a plantear el desafío para que me den el nombre de la empresa. Es una empresa que estableció una fuerza de tarea de responsabilidad corporativa, incluyendo a la mesa directiva, puso temas en el proceso de contratación de confiabilidad, tiene programas de han desarrollado programas de ética, han hecho todo lo posible y desarrollaron el código de ética más importante que tenemos en Estados Unidos. Y me quiero enfocar en una parte de este código que es la integridad. Esta empresa cree en la integridad. Dice, trabajamos con nuestros clientes y prospectos de manera abierta, honesta y sincera. Cuando decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Cuando decimos que no podemos o no vamos a hacer algo, entonces no lo hacemos. Esta es una empresa que realmente cree en la ética. Tenemos toda la evidencia de que así es. Y yo me pregunto si ustedes tienen una idea respecto a cuál es la empresa de la que estoy hablando. Como ocurre siempre, tenemos alumnos excepcionales. Esta empresa es Enron y esto viene del código de ética de Enron y este es el mejor director general y esto fue de un tiempo, no crean que fue mucho tiempo antes de los escándalos, fue muy próximo a los escándalos. El mejor director general a la mesa directiva de Enron en octubre del año del escándalo se mencionó o se nombró a la mesa directiva de Enron como la mesa directiva más íntegra y más seria. Obviamente esto no era cierto. Así que yo les pregunto, cuando escuchamos acerca de delitos corporativos en Estados Unidos y vemos estas imágenes, podemos ver el texto y podemos ver también el subtexto. Eso es lo que les pido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor
William Laufer. No cabe duda que los temas por acá que se han tocado esta mañana están muy vinculados con las economías también locales. Puedo poner como ejemplo, por ejemplo, en el caso de México, estas crisis financieras internacionales, la falta de honestidad de algunas empresas, su vinculación con la delincuencia y en algunas ocasiones con actividades legítimas o legales, pues afecta a las economías locales. En nuestro país, por ejemplo, según datos de las últimas encuestas de un estudio que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, en nuestro país contamos con 23 millones de mexicanos, hombres y mujeres, niños y niñas, que se encuentran en condición de extrema pobreza. Eso significa que estas personas se duermen en la noche casi sin haber probado alimento y en la mañana despiertan con la certeza de que seguramente será igual. De esos 23 millones contamos con cerca también adicionalmente con 60 millones de mexicanos en promedio que se encuentran en una condición de pobreza, falta de acceso a servicios de salud, vivienda, trabajo. Solo por citar algunos datos de estos efectos que generan las crisis financieras internacionales y la falta de honestidad de algunas empresas, como aquí se ha señalado, ¿no? 2 de cada 3 mexicanos que trabajan ganan menos de 5,000 pesos mensuales y 1 de cada 7 menos de un salario mínimo al mes. Vaya que sí, nos afecta. Muy bien, continuamos con la participación de nuestro maestro Adán Nieto Martín de la Universidad Castilla de la Mancha. Adelante, profesor, hasta 20 minutos. Bien, muy buenos días a todos. Es para mí un auténtico placer estar en este congreso y estar en el INACIPE, uno de los sitios que más había oído hablar por el profesor Arroyo Zapatero de sus visitas a México y que había adquirido la característica casi de ser un lugar mítico. Bueno, y por fin hoy estoy en el INACIPE y es un auténtico placer. Bien, después de los datos empíricos, mi intervención va a ir en el sentido opuesto. Va a ir en el sentido de pensar en el futuro y pensar cómo podríamos idear, establecer un derecho penal económico internacional. Yo creo que si algo ha puesto de manifiesto la crisis financiera es que las conductas ilícitas que se desarrollan en determinados países pueden afectar a la economía global, al sistema financiero global. Esto es una obviedad, economías interdependientes y la mala gestión de un banco en Estados Unidos puede afectar a toda la economía global. La información fraudulenta de las agencias de rating puede afectar gravemente cuando se trata, por ejemplo, de información o calificación del nivel de solvencia de un país, puede afectar gravemente a otras economías. Esto merecería, sería la pregunta, ser tenido en cuenta por el derecho penal internacional. Esta es un poco la pregunta que quiero responder en mi intervención. Para eso me gustaría hacer una distinción. De un lado tenemos delitos económicos supranacionales, que serían delitos económicos que afectan a intereses fundamentales de la comunidad internacional, es decir, por decirlo en el lenguaje del Estatuto de la Corte, que afectan a la paz, seguridad y bienestar de la humanidad. Estos comportamientos a los que acabo de referirme podían encajar dentro de este primer bloque. Y al lado de esto tendríamos delitos económicos transnacionales, que son de menor entidad. Se trata simplemente, o no tan simplemente, pero se trata de delitos económicos donde en principio puede haber varias jurisdicciones competentes en su juzgamiento. Creo que es conveniente distinguir entre estas dos categorías. Me ocupo en primer lugar de los delitos económicos supranacionales. La verdad es que en el derecho penal internacional en sentido estricto, es decir, en los delitos que conoce la Corte Penal Internacional, estamos todavía anclados en los tiempos de Nuremberg. Estamos todavía anclados
en un grupo de figuras delictivas que tienen que ver con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y la pregunta es, bueno, ¿no deberíamos ir más allá? ¿No deberíamos introducir nuevos comportamientos delictivos que afectan a intereses esenciales de la humanidad dentro del ámbito de competencias de la Corte Penal Internacional? ¿Y no podrían ser algunas de estas conductas comportamientos realizados por actores que probablemente en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial no tenían una influencia tan considerable en la vida económica como son las grandes empresas multinacionales? Se ha reflexionado poco sobre esta cuestión, de cómo puede ser un escenario post-Nuremberg en la Corte Penal Internacional, y mucho menos se ha reflexionado sobre, en el ámbito de los delitos económicos, cuál podría ser este escenario. Se ha reflexionado poco, pero hay algunas iniciativas. Por ejemplo, hay propuestas muy interesantes, y hace poco se leyó una tesis en mi universidad sobre esta cuestión de crear un delito de expolio internacional. La idea es la siguiente. ¿Es distinto un acto de corrupción o de malversación de caudales públicos realizado por un funcionario en concreto que el ataque sistemático por parte de miembros del Gobierno y de altos cargos de la Administración a través de comportamientos de corrupción o administración desleal de bienes públicos a los fundamentos económicos de una sociedad? Con un ejemplo lo van a comprender. Es diferente el caso del funcionario público que recibe un soborno a casos como Gaddafi en Libia o como Somoza en Nicaragua. Es decir, a conductas sistemáticas de corrupción, de abuso de poder que afectan a los fundamentos económicos de una sociedad y que tienen consecuencias para su desarrollo y para sus derechos humanos. ¿No podríamos formular, y en este sentido hay algunas propuestas interesantes, un delito de expolio, competencia de la Corte Penal Internacional? Otro ámbito de discusión puede ser el derecho penal internacional del medio ambiente, donde, bueno, pues todos tenemos en la cabeza casos que van desde Exxon Valdez a Chernobyl o al Bhopal. Claro, tradicionalmente el medio ambiente no ha sido vinculado con los derechos o no constituye como tal un derecho fundamental. Esta es una cuestión discutida dentro del derecho internacional. El medio ambiente todavía no tiene, desde este punto de vista, la categoría de un derecho fundamental. Pero sí es verdad que todas las cortes regionales de derechos humanos han puesto en conexión determinados ataques al medio ambiente con los derechos fundamentales. Lo ha hecho la Corte Interamericana y lo ha hecho también, mucho más atrevidamente a mi juicio, la Corte Europea de Derechos Humanos. Y en este punto tenemos también una experiencia muy interesante en los Estados Unidos, que es la Alien Tort Act. Con esta ley que prácticamente establece una jurisdicción universal, no en materia penal, utilizan lo que en Estados Unidos es el Law of Torts, que es distinto, pues se han enjuiciado a bastantes empresas multinacionales por comportamientos, atentados al medio ambiente que ponían en peligro los derechos humanos. Hay un caso emblemático que es el que inicia toda esta saga de procesamiento de empresas multinacionales, que es el caso DOE Unocal, que llevó, por ejemplo, al procesamiento de la petrolera Total francesa. Incluso Naciones Unidas alguna vez ha propuesto en su proyecto de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad, pues la creación de algo que podría ser un delito de geocidio. Se definía de una forma todavía demasiado ambigua y que no satisface ni de lejos los principios de determinación del derecho penal, pero hablaba de quien intencionalmente cause o ordene un daño al medio ambiente grave, duradero y extendido. Bien, pues yo creo que solo puede dar unas pinceladas en este momento. Probablemente estos delitos económicos financieros supranacionales deberíamos reflexionarlos en este contexto del que les estoy hablando.
Mucho más frecuentes que estos delitos son los delitos económicos transnacionales, es decir, aquellos que tienen implicación para varias jurisdicciones. Yo creo que la característica principal de estos delitos es que el lugar de los hechos generalmente se comete o es distinto al lugar, al estado donde la empresa tiene su centro de decisión. Y este para mí es el gran problema de estos delitos económicos transnacionales. Hay una escisión entre el lugar de la responsabilidad y lugar donde se toman las decisiones en la dirección de la empresa. En este sentido, me parece muy interesante la estrategia que se sigue en materia de corrupción desde la Foreign Corrupt Practice Act, que consiste un poco en que la empresa multinacional lleve el derecho penal de su país en la mochila, algo que era aplicable tradicionalmente a los soldados. Siempre se decía, el soldado lleva su derecho en la mochila cuando va a otro Estado miembro. Pues la idea del convenio CDE es muy similar. Es decir, mira, tú tienes en el territorio donde actúas, las reglas de corrupción que existen son reglas que te van a ser de aplicación allí donde hagas negocios, con independencia de si hay una persecución o de si eso es legal o ilegal en el país de donde actúas. Probablemente sea una estrategia que podamos extender a otro tipo de delitos como los delitos medioambientales y no reducirla solo como actualmente ocurre en materia de corrupción. En el marco de la Unión Europea, para solucionar este problema, existe otro camino, a mi juicio más discutible, que es difuminar o extender los criterios de aplicación de la ley en el espacio. Establecer una serie de criterios acumulativos que dan derecho a perseguir un delito. Esto, como el otro día nos explicaba Luigi Fofani, crea conflictos de jurisdicción, tiene problemas de ne bis in idem y además de alguna forma colisiona con el principio de determinación de la ley penal, ¿no? En cuanto que el derecho aplicable forma parte, a mi juicio, del tipo de garantía de la ley penal. Bien, hasta ahora he abordado la cuestión del derecho penal internacional y los delitos económicos, digamos, de una manera clásica. Pero también el mundo actual se diferencia y la regulación de la economía actual y del mundo de los negocios se diferencia enormemente del mundo de Nuremberg, del mundo que tiene en mente la justicia internacional. Es decir, hoy no podemos contar solo para la regulación de los comportamientos económicos con los instrumentos del derecho penal internacional clásico. En el contexto internacional han aparecido nuevos actores que tienen mucho que decir, nuevos tipos de normas que pueden ser de aplicación y nuevas sanciones que también deberíamos tener en cuenta en este diseño de cómo puede ser un derecho penal internacional económico. Por ejemplo, en el ámbito de los actores, pues al lado de los estados, que fueron los protagonistas tradicionales del derecho penal internacional, tenemos obviamente a las empresas multinacionales. Tenemos también a organizaciones internacionales que en los últimos años hemos visto cómo todas incluyen en sus agendas, en temas a tratar, materias de derecho penal, como corrupción o todo lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. Pensemos en el World Bank o la Cámara de Comercio Internacional. Nadie hubiera pensado hace 20 años que estas organizaciones internacionales iban a tener algo que ver con el derecho penal. Tenemos ONGs muy activas en materias de delitos económicos. Tenemos, por ejemplo, reguladores, agencias del mercado de valores que se reúnen y que establecen criterios conjuntos de actuación. Es decir, el ámbito de los actores es más complejo que el del derecho penal internacional. No solo hay estados. También, si nos fijamos en las normas, observamos fenómenos nuevos. Es verdad que hasta la fecha no hay ningún tratado que significativamente armonice partes del derecho penal económico.
pero curiosamente el derecho penal económico de la mayoría de los países se parece mucho entre sí. Y esto es debido a un proceso que hemos denominado americanización del derecho penal. Es decir, en las últimas décadas todos los países hemos recibido el derecho de la competencia de los Estados Unidos, el blanqueo de capitales, el derecho del mercado de valores, y sin armonizar nada por este proceso de armonización tenemos unas normas penales en estas materias, que son las esenciales, bastante homogéneas entre nosotros. Igualmente, tampoco podemos tener en cuenta que en el moderno derecho, aparte del hard law, la importancia del soft law es tremenda. Pongo dos ejemplos. El Código de Gobierno Corporativo Modelo, de Buen Gobierno Corporativo Modelo, del American Law Institute, ha tenido una influencia grandísima a la hora de conformar los códigos de buen gobierno corporativo en el resto del mundo. Los acuerdos de Basel, Basel I y Basel II, son esenciales en la regulación bancaria. Y esto es soft law, no son acuerdos que toman organizaciones internacionales, soft law que acaba determinando enormemente después las regulaciones que se adoptan en la materia. Pero dentro de este soft law tenemos, y ha hecho referencia al profesor Laufer, aunque en sentido escéptico al mismo, tenemos, por ejemplo, los códigos éticos de las empresas. No debemos desperdiciar el potencial regulador que tienen los códigos éticos de las empresas dentro de un derecho penal económico global. Les pongo un ejemplo. Muchas legislaciones no conocen aún o no tienen incluido aún un delito de corrupción entre particulares. La mayoría de los códigos éticos de las grandes empresas prohíben la corrupción de particulares. Es decir, los códigos éticos van avanzando o van estableciendo nuevas categorías delictivas y a veces con una eficacia mayor que la propia ley. Fíjense, entre las empresas, las grandes empresas se han puesto últimamente de moda los procedimientos de due diligence. Cuando una empresa multinacional va a trabajar en un determinado país, examina a través de estos procedimientos a las personas que van a ser sus proveedores, de consultoras, por ejemplo, examina también a quienes van a ser sus socios en los negocios y les pasa un cuestionario viendo qué políticas de corrupción tienen, cómo las cumplen, qué relaciones tienen con funcionarios públicos, etc. Es decir, esta forma de enforcement, que es una forma de enforcement no legal, puede ser probablemente más eficaz a la hora de expandir una política anticorrupción en un determinado país que un cambio legislativo. Es decir, si en un país aterrizan 4 compañías multinacionales exigiendo que a todas las empresas que tengan relaciones con ellas tengan implementadas políticas anticorrupción, probablemente esto sea más o tenga un efecto mayor que la introducción de cambios legislativos. Lógicamente, se puede poner en duda la efectividad de todo esto, ¿no? de estos códigos de conducta. Pero, en primer lugar, si observamos, la mayoría de los códigos de conductas actuales, probablemente por influencia del guideline, se complementan con un poder disciplinario interno de la empresa. Es decir, la violación del código de conducta no carece de competencias, sino que se puede imponer una sanción disciplinaria a veces más temida que el derecho penal, como puede ser el despido de la persona de la empresa. Pero incluso hay otros modos indirectos de garantizar la efectividad de los códigos éticos. Pongo un ejemplo. La Directiva 2005/29 de la Unión Europea relativa a prácticas comerciales desleales considera, por ejemplo, una práctica engañosa para el consumidor el que la empresa no cumpla los compromisos contenidos en su código de conducta.
Y esto podría consistir en algunas legislaciones un delito publicitario. Es decir, la empresa que está diciendo, como decía Enron, soy una empresa honesta y leal, y de esta forma atrae inversores y después no cumple con este compromiso, podríamos pensar que está cometiendo o considerar que estos casos son delitos publicitarios. Otras formas de sanción que debemos tener en cuenta y que son efectivas. Por ejemplo, el sistema de listas negras que tienen las administraciones públicas, donde no incluyen a empresas condenadas por corrupción, o las listas negras que maneja el Banco Mundial o el Banco Europeo de Inversiones. Es decir, todo este tipo de sanciones no penales, de mecanismos de enforcement adicionales, yo creo que a la hora de construir un derecho penal económico global, necesariamente las debemos tener en cuenta al lado del derecho penal. Déjenme acabar con un método de enforcement que me parece también tremendamente útil, que son las investigaciones internas que realizan las empresas para descubrir si ha habido infracciones a sus políticas y a sus códigos de conducta. Una investigación interna se emprende necesariamente para imponer sanciones disciplinarias. Es decir, la imposición de una sanción disciplinaria por violación del código ético requiere investigar si efectivamente se ha cometido esa infracción y quiénes son las personas responsables. Pero otras muchas veces estas investigaciones internas, adicionalmente o por sí solas, tienen como objetivo cooperar con la administración de justicia. Yo creo que, en el fondo, la principal o una de las principales ideas de política criminal del Guideline de los Estados Unidos, del Sentencing Guideline, del que nos ha hablado el profesor Laufe, y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, es animar a las empresas, darles carros, darles estímulos para que colaboren con el proceso penal aportando pruebas. Y claro, para esto necesariamente necesitan la realización de investigaciones internas. Si no, es imposible en una empresa colaborar eficazmente con la administración de justicia. Bien, piensen en un caso como el de Siemens, donde las autoridades que perseguían a Siemens en los Estados Unidos podían haber optado por la vía de la cooperación judicial clásica o de la cooperación administrativa, es decir, podían haber cursado una demanda a los jueces europeos, a las agencias europeas, para que les dieran información que era necesaria para sancionar a Siemens. En vez de esto, utilizaron un camino distinto, y es que ordenaron que Siemens hiciera una investigación interna en Alemania y en otros países en donde actuaba, y que después esos datos se los diera a la autoridad que estaba investigando los hechos en los Estados Unidos. Si nos fijamos, aquí hay toda una alternativa informal a la cooperación judicial. Cuando está permitido hacer investigaciones internas y coger los resultados de las investigaciones internas y llevarlas de un país a otro país, realmente la cooperación judicial formal, tal como la entendemos, que es tediosa, que es lenta, no resulta absolutamente necesaria. Es decir, que en este derecho penal económico global necesariamente tenemos que tener en cuenta el potencial de autorregulación de las empresas. Es un instrumento, es un mecanismo que no creo que podamos desperdiciar. Bien, y concluyo con una serie de conclusiones que me parece que podrían ser debatidas y tenidas en cuenta en el marco de la sociedad de defensa social. La primera es que debemos reflexionar seriamente acerca de si no debemos hacer evolucionar el estatus de la justicia penal internacional, si no debemos superar la barrera Nuremberg e incluir otra serie de delitos, delitos económicos en este caso, dentro de la justicia penal internacional. Segundo, yo creo que deberíamos potenciar también la estrategia, no solo con la corrupción, la estrategia del convenio OCDE, la estrategia
de que a las empresas multinacionales, aunque actúen en el extranjero, les es de aplicación el derecho de su país de origen. Que como los soldados es un derecho que llevan en sus mochilas y deben respetar allí donde actúa cuando se trata de protección de bienes jurídicos esenciales. Y tercera, que en este derecho penal económico global o internacional es esencial apoyarse en el potencial regulador de autorregulación de las grandes empresas. Es una estrategia que yo creo que no podemos desperdiciar. Y antes de darles las gracias por su atención, querría incluir en mi intervención una breve cuña publicitaria. Y es que en este año, conscientes de la importancia que la crisis financiera global tiene para el derecho penal y para el derecho penal económico en particular, hemos decidido dedicar el curso de penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, curso de posgrado que realizamos anualmente a este tema. El INACIPE les va a enviar a ustedes cumplida información acerca de cómo matricularse, programas, profesores, etcétera. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Adán Nieto. Vamos a abrir un breve espacio para formular una pregunta, un par, cuando mucho, por el tiempo que nos apremia. Y va dirigida al profesor William Laufer. Y la pregunta es, ¿hasta qué grado las corporaciones, al agruparse de manera estratégica para evitar el marco jurídico regulatorio estatal, forman parte de la delincuencia organizada? Esta es una muy buena pregunta y nunca la anticipé. Pero bueno, quisiera decir que en los Estados Unidos tenemos una industria colegiada de consultores sobre éticas y por ende toda esta consultoría se realiza a partir de diferentes empresas. Realizan muy buen trabajo junto con los bufetes jurídicos al preparar a las organizaciones para preparar las organizaciones ante cualquier desviación que se pueda presentar. Así que la capacidad de cada empresa para poderse autorregular y poder trabajar con las agencias y junto con los gobiernos para asegurarse de que nunca vayan a recibir imputaciones, no se ve que hace que no se llegue hasta el punto de realizar actividades de crimen organizado. Eso es por lo menos lo que sucede en los Estados Unidos, ya que se debe a la evolución de nuestro derecho. Por ende, no veo una conexión directa con el crimen organizado y fue una muy buena pregunta. Gracias. Muchas gracias. Adán, con la pregunta. Una pregunta relativa a por qué el tráfico de especies no tenía aún la debida consideración dentro del derecho internacional, de especies en peligro de extinción. Fíjese, con las categorías que antes utilizaba, el tráfico de especies en peligro de extinción sería claramente un caso de delito ecológico transnacional. Y lo cierto que en esta es una de las pocas materias donde sí existe una regulación en materia de medio ambiente de la comunidad internacional. Es decir, existen bastantes convenios internacionales que se refieren al tráfico del convenio de especies y es una materia que es de una forma o de otra es castigada en la mayoría de los ordenamientos. Por ejemplo, en el ordenamiento español, una forma bastante extravagante se considera un delito de contrabando, que es un encaje que no, uno a simple vista seguro que no lo considera evidente. Pero pone esto de manifiesto una cuestión, ¿no? Y es que en materia de medio ambiente la regulación internacional muy escasas veces ha llegado al derecho penal. Y esto es verdad.
Muy bien, muchísimas gracias. Con esta participación damos por concluida nuestra mesa de trabajo aspectos penales de la crisis financiera internacional. Agradecemos a nuestros participantes, a todas y a todos ustedes también. Adelante, por favor. A nombre del INACIPE les vamos a entregar un reconocimiento a nuestros ponentes.